Rowena Hatch estaba limpiando las estanterías de cristal del salón, con el jazz favorito de Dexter a todo volumen en los altavoces. Estaba pensando que sería una buena idea actualizar su colección de vinilos cuando la música se cortó bruscamente y una voz de mujer sonó por los altavoces. «Hola, cariño. Te he echado mucho de menos. Ayer fue increíble». Rowena se quedó helada con un trapo de polvo en la mano. Al parecer, Dexter había olvidado desconectar la conexión inalámbrica entre el teléfono y el sistema de audio doméstico cuando contestó a la llamada. «Cassandra, ahora mismo no puedo hablar». La voz de su marido sonaba apagada y un poco nerviosa. «Vas a venir esta noche, ¿verdad? Tengo una sorpresa para ti. Y voy a ponerme la lencería que me regalaste». El sonido se cortó bruscamente. Al parecer, Dexter se había dado cuenta por fin de que debía apagar los altavoces. Rowena se hundió lentamente en la silla. Se suponía que su marido estaba en una reunión para ampliar la cadena de gimnasios. En los últimos 3 meses, sin embargo, había habido un número sospechosamente alto de divorces. Se hizo un silencio estrepitoso en la casa. Rowena subió al despacho que compartían y encendió el ordenador. Dexter nunca cambiaba las contraseñas. Creía que en un matrimonio no debía haber secretos. Era irónico. El correo electrónico de su marido estaba inundado de cartas de Cassandra Bain. Rowena abrió la primera y se quedó helada. «Te he apuntado a una clase de yoga personalizada». Hojeó la correspondencia. Cassandra resultó ser una instructora del nuevo gimnasio que Dexter había abierto hacía 3 meses. Rowena no hizo ningún berrinche, no rompió ningún jarrón, ni siquiera lloró. Se limitó a sentarse en una silla y mirar la foto de su boda en la pared. La feliz pareja con el jardín en flor que ella misma había diseñado como telón de fondo. Hacía 5 años, Dexter la había convencido de que abandonara su carrera de paisajista. «Mi mujer no debería trabajar». Ahora esa frase sonaba muy diferente. El portazo de la puerta principal sonó a las 6 en punto de la tarde. Dexter siempre llegaba a casa a la misma hora. Rowena bajó al salón, con las impresiones de las cartas en la mano. «¿Cómo ha ido la reunión?», preguntó, tratando de mantener un tono de voz informal. Dexter, un hombre alto, rubio y con una postura perfecta, dejó su maletín junto a la puerta. «Productiva. Hablamos de ampliar la red del club». «¿Con Cassandra?». Se quedó inmóvil durante una fracción de segundo, una pausa apenas perceptible. Pero Rowena se dio cuenta de que había dado en el blanco. «¿Qué quieres decir?». «Olvidaste apagar los altavoces cuando hablabas con ella». Su rostro se petrificó. «Así que estabas escuchando a escondidas». «Solo estaba en casa. A diferencia de ti, yo no suelo mentir». Se dejó caer suavemente en la silla. «Iba a decírtelo». «¿Cuándo se lo ibas a decir?». «Después de que le cedieras la casa». «La casa está registrada a nombre de mi madre». Rowena sonrió con amargura. «¿Y desde cuándo?». «2 meses». Dexter se desabrochó el botón superior de la camisa. «Mira, Rowena, los dos sabemos que nuestro matrimonio ha terminado. Vivimos como vecinos. Cassandra. Ella me entiende». «¿Te entiende?». Rowena negó con la cabeza. «O simplemente estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado». «La quiero». Dexter lo dijo como si pusiera fin a la discusión. «Se mudará aquí la semana que viene». «¿Qué? Es mejor que lo hagas tú. Ya he hablado con un abogado sobre el divorcio». Rowena sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Todo había sido pensado, planeado, sin su participación, por supuesto. «¿Me estás echando de casa? Tienes una semana para hacer las maletas. Te pagaré el hotel la primera vez». «¡Qué generoso!». Dexter hizo una mueca. «No empieces. Podemos separarnos de forma civilizada». «¿Civilizada?». Rowena respiró hondo. «Me engañaste, planeaste el divorcio a mis espaldas y ahora me pones en la calle. ¿Qué tiene eso de civilizado?». «Te ofrezco ayuda económica». «Quédatela. Y tu civismo también». Rowena subió las escaleras, sacó su maleta y empezó a guardar sus cosas. Le temblaban las manos, pero revisó metódicamente la ropa, los documentos, las joyas. No tocó las fotografías. Dejó que permanecieran como un recordatorio mudo de que todo en esta casa era falso. 1 hora más tarde, estaba en la puerta con la maleta y el bolso. Dexter la observaba desde el estudio. «Deje las llaves sobre la mesa». La carpeta tintineó contra el cristal de la mesa. Rowena abrió la puerta y salió sin mirar atrás. Subió a su coche, lo único que estaba a su nombre. Arrancó el motor y marcó el número de Imogen.
una amiga que tenía una librería de segunda mano en el centro de la ciudad. ¿Puedo quedarme contigo un rato? Solo cuando lo dijo en voz alta, se echó a llorar. La librería de Imogen estaba en un viejo edificio victoriano de 3 plantas. En la planta baja había estanterías de libros y una pequeña cafetería, y en el piso de abajo estaba la vivienda donde Imogen había vivido los últimos 15 años. Ahora Rowena también vivía temporalmente aquí, ocupando un pequeño dormitorio de invitados con vistas a la concurrida calle. La mañana comenzó con el olor a café recién hecho y el susurro de las páginas del periódico. Imogen tenía la anticuada costumbre de leer el periódico durante el desayuno. Rowena bajó a la cocina, donde su amiga, una mujer delgada con el pelo corto y gafas de época, ya estaba sirviendo café en tazas. He estado mirando las ofertas de trabajo en la sección de jardinería. Imogen señaló el periódico a Rowena. Hay algunas propuestas interesantes. Rowena removió distraídamente su café. Había enviado al menos 20 currículos en las 2 semanas transcurridas, desde que dejó Dexter, pero todos requerían experiencia laboral. Una interrupción de 5 años en su carrera estaba resultando ser un obstáculo importante. ¿Quizá deberíamos empezar con algo más fácil?, Imogen sugirió. Tengo un conocido en una floristería. Soy diseñadora, no florista. Rowena se arrepintió inmediatamente de la dureza de su voz. Lo siento, es solo que todo esto... Lo entiendo. Imogen cubrió su mano con la suya. Pero tienes que empezar por algún sitio. No puedes vivir de tus ahorros para siempre. Rowena suspiró. El dinero se esfumaba espantosamente rápido. Necesitaban pagar un abogado para el proceso de divorcio, comprar los artículos necesarios para reemplazar los que habían dejado en casa de Dexter, y, simplemente, vivir de algo. Después de desayunar, Rowena bajó a ayudar en la tienda. Clasificar libros y charlar con los clientes la ayudaba a distraerse de sus pensamientos intrusivos. Un anciano profesor de literatura, cliente habitual, hablaba largo y tendido sobre una rara edición de Dickens. Una joven pareja buscaba una guía de Italia para su próxima luna de miel. Un estudiante de teatro estaba seleccionando una colección de obras. Hacia el atardecer, cuando había menos clientes, Dexter entró en la tienda. Rowena estaba de pie en una escalera de mano ordenando los libros de la estantería superior. Tenemos que hablar, pronunció, mirando desde abajo. Cualquier cosa necesaria la discutiremos a través de los abogados. Mira, Dexter bajó la voz. Sé que estás enfadado, pero resolvamos esto humanamente. Estoy dispuesto a compensarte. ¿Compensación? Rowena bajó de la escalera de mano. ¿Por qué exactamente? ¿Por los años perdidos? ¿Por una carrera arruinada? Por el tiempo que pasamos casados, dijo él en un tono como si le estuviera haciendo un favor. Podría ayudarte a conseguir un piso. Señor Hatch, llegó la fría voz de Imogen. Voy a tener que pedirle que abandone la tienda. Está interfiriendo en el negocio. Dexter los miró a ambos con altanería. Así que ahora eres dependiente de una librería. Has caído muy bajo. Fuera, siseó Imogen, o llamaré a la policía. Cuando la puerta se cerró tras Dexter, Rowena se apoyó en una estantería. Imogen le tendió en silencio un vaso de agua. Sabes, dijo tras una pausa, quizás sea lo mejor. Ahora ves su verdadera cara. Al anochecer se sentaron en el pequeño balcón, sorbiendo vino y observando los coches que pasaban por debajo. Imogen hojeaba una revista y Rowena buscaba ofertas de trabajo en su tableta. Esto es interesante, se enderezó. Se necesita ayudante de jardinería en una finca privada, con alojamiento. Suena bien, dijo Imogen. Aunque sabes que voy a echar de menos nuestros desayunos. Ni siquiera he enviado mi CV todavía. Pero lo harás. Veo cómo se te iluminan los ojos. Rowena sonrió de verdad por primera vez en semanas. Imogen tenía razón. Un trabajo en el jardín, aunque no fuera como diseñadora, sonaba tentador. Era una oportunidad de volver a hacer lo que le gustaba, aunque desde la puerta de atrás. Por la noche, Rowena no pudo dormir durante mucho tiempo. Desde la ventana abierta llegaba el ruido de la ciudad, tan poco familiar después del tranquilo barrio donde vivían ella y Dexter. Pensó en la finca del anuncio e imaginó cómo sería su jardín. Su imaginación evocó grandes extensiones de césped, viejos árboles y parterres necesitados de manos cuidadosas. Por primera vez en mucho tiempo, pensar en el futuro no era alarmante.
solo una ligera expectación. En el piso de abajo, la puerta crujió al abrirse. Era Imogen, que estaba terminando la limpieza nocturna de la tienda. Rowena pudo oír a su amiga tararear algo para sí misma y sintió una gratitud infinita por estas 2 semanas de calidez y apoyo. Pasara lo que pasara, sabía que tenía un refugio seguro, lo que significaba que era seguro seguir adelante. Por la mañana, iba a enviar su currículum a la finca. Al fin y al cabo, todo viaje comienza con un primer paso, y con un poco de suerte, este refugio temporal sería el comienzo de algo más grande. La carretera hacia la mansión Blackwood serpenteaba entre colinas cubiertas de follaje otoñal. Rowena consultó su GPS. Estaba a unos 2 kilómetros. Estaba más nerviosa de lo que esperaba. Todas sus entrevistas anteriores habían tenido lugar en oficinas normales, no en viejas mansiones. Las enormes puertas de hierro forjado parecían estar abiertas. Un camino bordeado de viejos robles conducía a una mansión de piedra gris de 3 plantas. Rowena aparcó junto a una pequeña fuente con una estatua de bronce empañada por el tiempo. Nadie respondió a la llamada a la pesada puerta de roble. Rowena estaba a punto de llamar a la gente de contratación cuando oyó una voz procedente de algún lugar apartado. Debe de tratarse del trabajo de jardinería. Venga por aquí, querida. No usamos la puerta principal. La mujer que la llamaba era una señora bajita de pelo gris con traje de tweed y botas de goma. Estaba de pie cerca del jardín de rosas, sosteniendo unas tijeras de podar. «Soy Marjorie Blackwood», se presentó, quitándose un guante de jardinería. «Y usted, a juzgar por su currículum, es Rowena Hatch. Vamos, te enseñaré el jardín. Ahí es donde trabajarás de todos modos, si tenemos un trato». Marjorie se movía sorprendentemente rápido para su edad. Guió a Rowena por los sinuosos senderos, hablando de la historia de la finca. «Mi marido compró esta casa hace 30 años. Entonces era una auténtica jungla. Tardé 10 años en arreglar el jardín, pero ahora...» Hizo un gesto con la mano en dirección al jardín. Hizo un gesto con la mano en dirección a la parte cubierta de maleza del parque. «Los años han pasado factura. Necesita manos jóvenes». El jardín daba la impresión de estar bien cuidado, pero poco a poco se iba volviendo más salvaje. Había que recortar los setos, podar las rosas y mantener el césped con regularidad. «¿Escribiste que estudiaste diseño paisajístico?» Marjorie se detuvo junto a un pequeño estanque de nenúfares. «Sí, y trabajé 5 años en el oficio hasta que te casaste», terminó Marjorie por ella. «Es una historia conocida. Mi primer marido también pensaba que una mujer decente no debía trabajar. Por eso fue el primero y no el único». Rowena no pudo evitar sonreír. Marjorie tenía esa raza especial de mujer que vivía la vida en sus propios términos. «Leo novelas policíacas», anunció Marjorie bruscamente. «O mejor dicho, las escribo. 32 libros en 20 años, todos sobre mujeres que resuelven sus problemas por sí mismas, a veces de forma bastante radical», sonrió. «Pero eso no hace falta que lo sepas». Subieron a una pequeña terraza donde había una mesa para el té. «Siéntate», Marjorie señaló un sillón de mimbre. «Dime, ¿por qué quieres trabajar aquí? Para ser sincera...» Rowena vaciló. «Necesito un nuevo comienzo. Después de mi divorcio, me quedé prácticamente sin nada más que mi educación y mi experiencia laboral de hace 5 años. Este jardín también necesita ser reconstruido. Quizá encajemos bien». Marjorie la miró detenidamente por encima de su taza de té. «Y tú eres franca. Eso es bueno. No soporto a la gente que se anda con rodeos. Hay otras 3 personas que viven en la finca además de mí. La señora Pierce, el ama de llaves, Rufus, el cocinero y Tobías, el jardinero. O mejor dicho, el jardinero vivía. Se jubila en una semana. Depende de ti no solo hacerte cargo de su negocio, sino vivir aquí. Habitación sobre el garaje, entrada independiente, pensión completa. Trabajo 6 días a la semana, con solo el cuidado básico de las plantas el domingo. ¿Puedes arreglártelas?» «Creo que sí. No pienses, asegúrate». Marjorie dejó su taza en el suelo. «Necesito un hombre que sepa lo que quiere. El sueldo es medio para el mercado, pero el alojamiento y la comida son gratis. Y sí, permitiré cambios en el diseño del jardín, siempre que sean razonables». Rowena se enderezó. «¿Me llevas? ¿Parece que estoy perdiendo el tiempo con charlas triviales?» Marjorie resopló. «Pues claro que sí. Estás cualificada, eres franca, y está claro que necesitas un lugar donde lamerte las heridas.
La mansión Blackwood es perfecta para eso. Es lo bastante espaciosa como para no molestaros mutuamente, pero lo bastante acogedora como para no sentiros solos. El sonido de una campana vino de la casa. Ah, es Rufus llamando para cenar. Marjorie se levantó. Vamos, te presentaré a los demás. Y sí, una advertencia. Rufus se cree un genio culinario no reconocido. La señora Pierce está convencida de que la casa se vendrá abajo sin ella, y Tobias se comunica sobre todo con plantas. Pero son buenas personas. Solo son peculiares. Mientras seguía a Marjorie por los escalones de la terraza, Rowena sintió que la tensión de las últimas semanas empezaba a ceder. Quizá esta casa de la colina fuera realmente el lugar adecuado para empezar de nuevo. ¿Y sí? Marjorie se dio la vuelta en la puerta. Espero que no te importen los perros. Tengo 3, todos rescatados del refugio. A veces ensucian los parterres, pero ese es su único inconveniente. Como si nada, 2 labradores y un perro de raza indeterminada salieron corriendo de la esquina de la casa. Los perros olfatearon con curiosidad a Rowena y se sentaron a su lado, esperando claramente una golosina. «Parece que les gustas», comentó Marjorie. «No tienen mal carácter. Vamos a comer. Ya hablaremos de cuándo puedes ponerte a trabajar». En el espacioso comedor les esperaban los demás habitantes de la casa. La enjuta señora Pierce, con la espalda perfectamente recta, el pesado Rufus con su gorro de cocinero y el silencioso Tobias, oliendo a tierra y hierbas. Rowena se sentó a la mesa, sintiendo sus miradas escrutadoras sobre ella. Comenzaba un nuevo capítulo de su vida. La habitación sobre el garaje era más espaciosa de lo que Rowena había esperado. Una pequeña sala de estar con sofá y escritorio, un dormitorio con vistas al jardín y un cuarto de baño compacto, lo justo para una sola persona. El viejo Tobias, que le había entregado los expedientes antes de marcharse, había cuidado bien el lugar. Las paredes estaban recién pintadas y el suelo raspado. Durante la primera semana, Rowena se levantó antes del amanecer, un hábito de cuando trabajaba en su propio jardín. Bajaba a la cocina, donde Rufus ya estaba preparando el desayuno, silbando arias italianas. «Ah, nuestra hada del jardín». La saludaba cada mañana, deslizándole una taza de café recién hecho. «Hoy voy a hacer una tortilla especial. La receta me la dio mi abuela, que trabajaba de cocinera en un palacio toscano». Rufus demostró ser una fuente inagotable de historias culinarias. Cada plato iba acompañado de un relato detallado de sus orígenes, y la geografía de sus conocimientos culinarios abarcaba desde la Provenza hasta Kioto. Rowena sospechaba que la mitad de las historias eran pura ficción, pero resultaba entretenido escucharlas. La señora Pierce, por su parte, era una mujer de pocas palabras y remilgada. Dirigía la casa con la precisión de un reloj suizo, limpieza impecable, manteles perfectamente planchados, flores frescas en jarrones. Todo debía ajustarse a sus ideas de buena limpieza. La mansión Blackwood siempre ha sido una tradición, decía, apretando los labios cuando alguien rompía las reglas. Sin embargo, trataba a Rowena con buenos ojos, quizá porque siempre se limpiaba los pies antes de entrar en la casa y doblaba su ropa de trabajo con pulcritud. Tobias pasó 3 días con Rowena, enseñándole la propiedad y pasándole cosas. En realidad prefería socializar con las plantas, pero cuando se trataba del jardín se volvía sorprendentemente locuaz. «Este magnolio tiene 70 años», me dijo acariciando la corteza de un viejo árbol. «Lo plantó el primer propietario de la finca, y este arce lo cultivé a partir de una semilla. Ahora puedes tomar el té bajo él en un día caluroso». Tobias conocía el jardín como la palma de su mano, y su experiencia era inestimable. Le había dejado notas detalladas sobre cada planta, cuándo regar, qué alimentar, cómo podar. «Lo principal es escuchar al jardín», dijo por último. «Te dirá lo que necesita». Marjorie solía trabajar en su despacho hasta la hora de comer y luego salía al jardín, aparentemente para tomar el aire, pero en realidad para observar cómo trabajaba el nuevo jardinero. A Rowena no le importaba. La presencia de su ama no la avergonzaba, y sus breves conversaciones siempre resultaban interesantes. «¿Sabes por qué escribo detectives?», preguntó Marjorie un día mientras observaba a Rowena podando rosas. «Porque siempre hay justicia en ellos. En la vida no siempre tienes lo que te mereces, pero en mis libros siempre lo tienes». Los perros se acostumbraron rápidamente a Rowena, y ahora la acompañaban mientras trabajaba.
Se encariñó especialmente con su viejo labrador, llamado Shakespeare. Podía estar tumbado a su lado durante horas, mientras ella desherbaba los arriates o recortaba los setos. Rowena pasaba las tardes en su habitación, planeando el trabajo del jardín. Tobias le había dejado un álbum de fotografías de la finca de hacía 30 años, cuando estaba en estado de decadencia, y se había ido transformando poco a poco bajo su dirección. Era inspirador. Si el jardín se había revitalizado una vez, podía revitalizarse ahora. Una tarde, la SRA. Pierce llamó a la puerta por primera vez en mucho tiempo. Señorita Hatch, ella obedientemente extendió un sobre. Esto ha llegado para usted. Dentro había una carta del abogado de Dexter exigiéndole que firmara unos papeles adicionales. Rowena apartó el sobre. Ya se ocuparía de eso mañana. Ahora no le apetecía pensar en el pasado. Perdone mi curiosidad, la señora Pierce se detuvo en la puerta. ¿Le gustaría unirse a nosotros? Rufus y yo solemos jugar al Scrabble los jueves, y hoy ha hecho su característico pastel de ruibarbo. Rowena sonrió. Estaba claro que la invitación no le había resultado fácil al ama de llaves. Me encantaría. La velada en torno a un juego de mesa resultó inesperadamente agradable. Rufus hacía trampas, intentando hacer pasar palabras italianas por inglesas. La señora Pierce contaba los puntos pedantemente, y Marjorie, que se había dejado caer un momento, se había quedado hasta el final de la partida y había ganado inventándose alguna palabra ocurrente de la práctica médica. Al regresar a su apartamento a última hora de la tarde, Rowena se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo se sentía... ¿En casa? No, era demasiado pronto para decirlo. Pero, sin duda, en su propia casa. Se detuvo ante la ventana. La luna llena proyectaba una luz plateada sobre el jardín, convirtiéndolo en un espacio mágico. A lo lejos, un búho ululaba. Mañana había mucho trabajo que hacer. Podar árboles viejos, preparar la rosaleda para el invierno, revisar el sistema de riego. Pero ahora, mirando el jardín dormido, Rowena sentía una extraña paz. Quizá a veces hay que perder algo importante para encontrar algo aún más valioso. La habitación sobre el garaje era cálida y acogedora. Había un álbum de fotografías del jardín sobre la mesa, una taza de té de hierbas esperando, y flores frescas en un jarrón. La señora Pierce siempre las cambiaba los jueves. La nueva vida iba adquiriendo poco a poco sus pequeños rituales. Marjorie Blackwood era famosa por sus recepciones benéficas en apoyo de la biblioteca local. 2 veces al año organizaba veladas en las que recogía donativos para nuevos libros y renovaciones del viejo edificio. Los preparativos para la recepción de otoño empezaron con 2 semanas de antelación. Rufus preparaba el menú. La señora Pierce sacaba brillo a la cubertería de plata y Rowena se ocupaba del jardín. Este año todo tiene que ser perfecto, anunció Marjorie durante el desayuno. Viene un nuevo miembro del Consejo de Administración de la biblioteca, un exitoso hombre de negocios propietario de una cadena de gimnasios. Dicen que es generoso con las donaciones. Rowena se quedó helada con una taza de café en la mano. Dexter. Por supuesto, podría haber sido otra persona, pero su intuición le decía que su exmarido no perdería la oportunidad de lucirse en público. El día de la recepción, el jardín tenía un aspecto inmaculado. Setos recortados, caminos pulcros salpicados de grava clara, rosas tardías y ásteres en jarrones en la terraza. Rowena había planeado pasar la velada en su habitación, pero Marjorie insistió en su presencia. Eres parte del equipo, querida. Además, los invitados siempre se interesan por el jardín. ¿Quién mejor que tú para responder a sus preguntas? Rowena se puso un sencillo vestido azul marino, el único que había conservado de su vida anterior. Se recogió el pelo en un elegante moño y se puso unos pendientes de perlas, regalo de su madre. Nada lujoso, pero tampoco demasiado modesto. Los invitados empezaron a llegar a las 7 de la tarde. Rufus se ocupaba de las mesas del buffet, la señora Pierce supervisaba a los camareros contratados para servir la velada. Marjorie brillaba como anfitriona, pasando con facilidad de un grupo de invitados a otro. Rowena estaba hablando a una anciana sobre variedades de rosas cuando oyó una voz familiar. Apareció Dexter, acompañado de una mujer alta y rubia con un ajustado vestido rojo. Cassandra parecía exactamente como Rowena se la había imaginado, espectacular y segura de sí misma. «¿Señorita Hatch?» La señora Pierce la llamó. «Ha habido algunas preguntas sobre el conservatorio.
Rowena asintió agradecida al ama de llaves. Estaba claro que ésta le estaba dando la oportunidad de dar marcha atrás. Pero era demasiado tarde. Dexter ya la había visto. ¿Rowena? ¡Qué sorpresa! Sonaba con una irritación mal disimulada en su voz. No sabía que... trabajas aquí. Y yo no sabía que te interesaban las bibliotecas, replicó ella con calma. Oh, Dexter es muy generoso, intervino Cassandra. Estamos planeando abrir una sala de yoga en la biblioteca. ¿En la biblioteca? Intervino Rowena. Para un desarrollo personal armonioso es necesario un enfoque holístico, sonrió Cassandra con la sonrisa de una instructora profesional. Cuerpo y mente deben desarrollarse en equilibrio. ¡Qué interesante!, retumbó la voz de Marjorie. ¿No te parece que mezclar libros y ejercicio resulta un tanto inapropiado? La escritora apareció como de la nada, con una copa de champán en la mano. Señora Blackwood, Dexter intentó tomar el control de la situación. Estaba a punto de discutir la posibilidad de cooperar con usted. Me temo que tengo una visión diferente para el futuro de nuestra biblioteca. Marjorie bebió un sorbo. Por cierto, Rowena, ¿podrías enseñar a los invitados la nueva colección de hortensias? Se ha hablado mucho de ellas. Rowena dio un paso atrás, aliviada. De reojo oyó a Marjorie explicarle a Dexter, educada pero firmemente, su opinión sobre mezclar el deporte con la literatura. Pasó la hora siguiente en el otro extremo del jardín, mostrando a sus invitados una colección de hortensias realmente impresionante. Cuando regresó a la casa, se encontró con que Dexter y Cassandra ya se habían marchado. Unos desconsiderados increíbles, comentó Marjorie más tarde, mientras Rowena y ella se sentaban en la terraza después de que el último de los invitados se hubiera marchado. De hecho, sugirió que instaláramos cintas de correr en el edificio victoriano de la biblioteca. Dexter siempre fue decidido, comentó Rowena con diplomacia. Querrás decir automotivado, resopló Marjorie. Sabes, en mi próxima historia de detectives, la víctima será el narcisista propietario de un gimnasio. Pura coincidencia, por supuesto. Rowena no pudo evitar reírse. Había esperado sentirse dolida o resentida tras la marcha de Dexter, pero en su lugar solo sintió un leve desconcierto. ¿Cómo había podido vivir con aquel hombre durante 5 años? Por cierto, Marjorie terminó su vino. Mi editor viene mañana. Va a ayudarme con mi nuevo libro. Espero que no te importe si se da una vuelta por el jardín. Nathaniel dice que piensas mejor al aire libre. Claro que no me importa, replicó Rowena. El jardín está abierto a todos los que sepan apreciar su belleza. Subió a su habitación, sintiéndose extrañamente aliviada. Era como si el encuentro con Dexter hubiera puesto fin a su vida pasada. Ahora era posible seguir adelante, sin mirar atrás. Fuera de la ventana, las hojas crujían a la luz de la luna. En algún lugar de la casa, Rufus sacudía los platos, limpiando después de la recepción, y la señora Pierce reprendía a un camarero lento. La vida ordinaria continuaba, y eso era lo principal. Los días lluviosos de otoño en Blackwood Manor propiciaban largas conversaciones mientras se tomaba el té. Marjorie invitaba a menudo a Rowena a su estudio, una gran habitación con altas ventanas y paredes de estanterías. Olía a papel viejo, a encuadernaciones de cuero y a algo sutilmente casero, tal vez a las galletas de jengibre que Rufus servía regularmente con el té. Aquella tarde se sentaron junto a la chimenea, escuchando el tamborileo de la lluvia sobre los cristales. Marjorie estaba revisando viejas fotografías, preparaba material para una entrevista en una revista. Es curioso cómo cambia la percepción de la propia vida con la edad, comentó, mirando una instantánea de una joven con un traje estricto. Cuando tenía 25 años, pensaba que lo sabía todo en el mundo. Trabajaba como editora junior en una editorial. Estaba a punto de casarme con un prometedor abogado y creía tener mi vida planeada con años de antelación. Le tendió la fotografía a Rowena. Una hermosa muchacha de pelo oscuro, postura erguida y mirada decidida se asomaba a la fotografía en blanco y negro. Henry parecía el candidato perfecto para marido, continuó Marjorie, removiendo su té con una cuchara de plata. Educado, de buena familia, con brillantes perspectivas. Mis padres estaban encantados. Los 2 primeros años de matrimonio no estuvieron nada mal. Compromisos sociales, viajes, la compañía de parejas jóvenes y ambiciosas. Y luego Henry empezó a construir su consulta privada. Se quedó callada, mirando el fuego de la chimenea. Uno de los labradores apoyó la cabeza en su regazo,
Y Marjorie le rascó distraídamente detrás de la oreja. ¿Sabes qué es lo peor de un matrimonio fracasado? No los engaños ni los escándalos. Es darte cuenta poco a poco de que la persona que tienes al lado es un completo desconocido. Henry estaba obsesionado con el éxito. Trabajaba 24 horas al día, y cuando estaba en casa, solo hablaba de negocios. Quería que dejara mi trabajo en la editorial. La mujer de un abogado de éxito no debería trabajar. Me resistí, pero poco a poco fui cediendo. Primero trabajé a tiempo parcial. Luego me tomé unas largas vacaciones. Marjorie sacó otra fotografía de sí misma, unos 10 años más tarde, visiblemente más delgada, con una mirada descolorida. Y entonces empecé a escribir. Al principio solo para mí. Historias cortas, notas, bocetos. Me ayudaba a no volverme loca de soledad en una gran casa vacía. Henry estaba en contra. Creía que era una bendición, una pérdida de tiempo. Pero yo ya no podía parar. Sonrió recordando. Escribí mi primera novela policíaca por rabia. Henry había vuelto a cancelar nuestras vacaciones por un caso importante, así que se me ocurrió una historia en la que un abogado narcisista se convierte en víctima de su propia codicia. Envié el manuscrito a la editorial por desesperación. Un mes después recibí una llamada. Querían publicar el libro. Rowena escuchó, olvidando que su té se estaba enfriando. La historia de Marjorie resonaba extrañamente con la suya. Henry montó en cólera, canturreó Marjorie. Afirmó que estaba deshonrando su reputación. Me exigió que eligiera entre escribir y casarme. ¿Y adivina qué? Elegí. Hice las maletas y me fui a un pequeño piso de alquiler, sin dinero ni apoyo familiar. Solo un manuscrito y una máquina de escribir. Mostró otra fotografía. Un recorte de periódico con el titular Nueva estrella del género policíaco y su retrato. El primer libro se convirtió de repente en un éxito de ventas. Le siguió un segundo, un tercero. Encontré mi voz, mi estilo. Resultó que muchas mujeres se reconocían en mis heroínas, las que encuentran la fuerza para empezar una nueva vida. Marjorie se levantó y se acercó a la ventana. La lluvia seguía cayendo a cántaros, convirtiendo el jardín en un lienzo borroso de acuarela. ¿Sabes qué es lo curioso? 5 años después de divorciarnos, Henry se volvió a casar, con una buena ama de casa que nunca lo traicionó. Otro año después se arruinó por culpa de un mal negocio. Su nueva esposa se fue, llevándose lo que pudo. Para entonces yo había comprado la finca con los derechos de autor de los libros que él tanto despreciaba. Volvió a la chimenea y se sirvió más té. Esa es la historia. No es para una entrevista, por supuesto. Les cuento a los periodistas algo más decente, pero deberías haberla oído. Rowena guardó silencio, digiriendo lo que había oído. La historia de Marjorie daba esperanza. Esperanza de que la vida después del divorcio no terminaba, sino que solo empezaba. ¿Qué pasó con Henry?, preguntó al fin. Oh, está vivo y coleando, ejerciendo en alguna ciudad rural. A veces utilizo sus rasgos para personajes particularmente desagradables de mis libros. Me divierte, y él no tiene ni idea. Ya sabes, la venganza es un plato que se sirve mejor con sentido del humor. Se rieron, y Marjorie empezó a guardar las fotos en el álbum. Por cierto, añadió como de pasada, me he enterado de que tu ex marido también se ha encontrado con algunas dificultades comerciales. Dicen que sus nuevos clubes no están dando los beneficios que él esperaba. Rowena se encogió de hombros. Las noticias sobre Dexter ya no despertaban ninguna emoción en ella. La vida suele poner las cosas en su sitio, observó Marjorie. Lo importante es encontrar la fuerza para seguir viviendo, pase lo que pase. Y tú pareces estar haciéndolo bastante bien. Al otro lado de la ventana había dejado de llover. Un rayo del sol poniente se abría paso entre las nubes cada vez más finas, coloreando el húmedo jardín con tonos dorados. Era el comienzo de otra tarde en la mansión Blackwood, donde dos mujeres con historias similares tomaban té y hablaban del futuro. El invierno había sido sorprendentemente suave, lo que permitió a Rowena seguir trabajando en el jardín incluso en diciembre. Puso en práctica metódicamente el plan que había trazado en otoño. Limpió los viejos parterres, preparó la tierra para la siembra de primavera y cubrió las plantas delicadas. Poco a poco, el jardín fue adquiriendo un nuevo aspecto, más estructurado, pero no por ello menos encantador. El primer encargo serio llegó de forma inesperada. La señora Henderson, visitante habitual de la finca y vieja amiga de Marjorie, paseaba por el jardín
y se puso a hablar con Rowena sobre los principios del diseño paisajístico. La anciana era propietaria de una pequeña pero descuidada finca cercana. «No tengo absolutamente nada de tiempo para ajardinar», confesó la señora Henderson. «Y los jardineros que he contratado solo cortan el césped y podan los arbustos. Nada de creatividad». Rowena se ofreció a echar un vistazo a la parcela y elaborar un plan de trabajo aproximado. No esperaba que la SRA Henderson aceptara tan pronto. El jardín de la mansión Henderson necesitaba una intervención seria. Rowena pasó allí todo el día tomando medidas y haciendo bocetos. Por la noche se quedó hasta tarde trabajando en el proyecto. Por primera vez en muchos años, sintió la emoción que solo se siente cuando se trabaja en algo realmente interesante. Marjorie se dio cuenta del entusiasmo de Rowena y le propuso trabajar en la biblioteca de la finca. «Tiene una iluminación estupenda y una gran mesa de dibujo», dijo. «Además, es mejor que sentarse sola en el garaje». El proyecto para la señora Henderson tardó casi un mes en completarse. Rowena había pensado en todos los detalles: una terraza con rosas trenzadas, un patio acogedor para las fiestas del té, un huerto con hierbas aromáticas, incluso un pequeño estanque con plantas acuáticas. Cuando presentó el plano terminado a la clienta, quedó encantada. «Es exactamente lo que quería», exclamó la SRA. «Henderson», exclamó la SRA. «Henderson, ¿cuándo podemos empezar a trabajar?» Rowena le explicó que sería mejor empezar la obra principal en primavera, pero que los preparativos podían empezar ya. Discutieron el presupuesto y los plazos, y la señora Henderson insistió en pagar el anticipo inmediatamente. «Además», añadió mientras extendía el cheque, «pertenezco a una sociedad de jardinería. Mucha gente que conozco tiene problemas similares con sus jardines. ¿Le importaría que le recomendara?» Rápidamente se corrió la voz sobre el talentoso paisajista. A finales de enero, Rowena tenía 3 reservas, y varias personas más se habían apuntado a consultas. Marjorie se rió al ver cómo su jardinera se convertía en una profesional muy solicitada. «Pero no te olvides de mi jardín», bromeó. «Fue el primero de tu nueva carrera, después de todo». Rufus tenía la costumbre de dejar un termo de café y galletas en la mesa de la biblioteca. Se había dado cuenta de que Rowena a menudo se saltaba el almuerzo cuando estaba trabajando en proyectos. La señora Pierce trajo en silencio una lámpara de mesa antigua, para iluminar mejor. Incluso los perros se habían adaptado al nuevo horario de su anfitriona y esperaban pacientemente su paseo vespertino. Una tarde, al revisar sus finanzas, Rowena se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, podía permitirse pensar en el futuro. Los derechos de autor de los proyectos valían la pena y los gastos eran mínimos gracias a vivir en la finca. Empezó a buscar una pequeña oficina en la ciudad. Trabajar desde casa era cómodo, pero necesitaba un espacio más profesional para las reuniones con los clientes. Marjorie, al darse cuenta, le ofreció convertir una de las habitaciones vacías de la planta baja de la finca. «Tiene una ubicación estupenda, un jardín precioso como modelo para tu trabajo y no hay que pagar alquiler», comentó juiciosa. Además, a los clientes les encantará poder hablar de proyectos en una antigua mansión. Rowena dudó. No quería abusar de la amabilidad de su casera. Pero Marjorie se mostró inflexible. «Piensa en ello como una cooperación mutuamente beneficiosa. Tus clientes crearán más interés en la finca, y yo disfrutaré ayudando a un hombre con talento a desarrollar su negocio». En primavera, la habitación estaba lista, luminosa, con grandes ventanales y vistas al jardín. Rowena la equipó con todo lo necesario: un escritorio grande, sillas cómodas para los clientes, armarios especiales para dibujos y muestras. En las paredes había colocado fotos de sus proyectos, incluida la transformación del jardín de la finca. «¿Sabes?», le dijo una vez Marjorie cuando la vio. «Mirarte me recuerda a mí misma al principio de mi carrera como escritora. El mismo brillo en los ojos, la misma pasión. Solo que tú lo haces mucho mejor. Tuviste la sabiduría de aceptar ayuda cuando te la ofrecieron». Rowena sonrió, extendiendo sobre la mesa los bocetos del nuevo proyecto. Sentía que por fin había encontrado su camino, y gente dispuesta a apoyarla en él. Nathaniel Frost había llegado a la finca a principios de marzo, cuando los primeros azafranes empezaban a despuntar en el jardín. Rowena le echó un vistazo. Era un hombre alto de unos 40 años, de mirada aguda y pelo gris claro en las sienes,
que pasaba la mayor parte del tiempo en el estudio de Marjorie, trabajando en su nuevo libro. Durante la comida, Nathaniel era un conversador inesperadamente agradable. Había viajado mucho, tenía amplios conocimientos de muchos campos diferentes y sabía escuchar, una cualidad poco común en un hombre de su profesión. El trabajo editorial consiste en ser capaz de ver la esencia de la historia que hay detrás de las palabras, explicó una noche durante la cena. Es como la jardinería, tienes que ver el futuro jardín detrás de las ramas desnudas y la hierba del año pasado. Rowena enarcó las cejas, sorprendida. ¿Sabes de jardinería? Mi abuelo era el jardinero de Kew Gardens, sonrió Nathaniel. Pasé mucho tiempo ayudándole en los invernaderos. Incluso iba a estudiar botánica, pero mi amor por los libros pudo más. Después de esta conversación, empezó a aparecer por el jardín, aparentemente para airearse entre edición y edición de capítulos. Rowena estaba trabajando en el nuevo tobogán alpino, y Nathaniel observaba el proceso con interés. ¿Por qué aquí?, le preguntó un día mientras la observaba marcar la zona para la futura composición. Desde aquí se ve mejor la casa, explicó Rowena. Además, la pendiente natural es perfecta para un alpinarium. ¿Ves cómo el sol ilumina esta ladera? Nathaniel asintió. ¿Y esas rocas? Las trajeron de una antigua cantera, piedra caliza local. Con el tiempo adquiere una pátina preciosa, que combina muy bien con las plantas de montaña. Se enfrascaron en la conversación y Rowena se sorprendió al ver que Nathaniel entendía de verdad el tema. Sus comentarios iban al grano y sus preguntas tenían sentido. Marjorie observaba su interacción con evidente placer. Nathaniel no suele quedarse en la finca más de una semana, comentó una vez. Y ahora el trabajo sobre el libro se ha prolongado durante un mes. El aire de aquí debe de ser bueno para el proceso editorial. Rufus empezó a preparar postres especiales para el té, y la señora Pierce refrescó las flores del estudio donde Nathaniel trabajaba sin rechistar. Incluso los perros lo aceptaron en su círculo, permitiéndole que los acariciara y pidiéndole golosinas. Un día, Rowena sorprendió a Nathaniel en la biblioteca. Estaba mirando sus proyectos. Impresionante, le dijo. Sobre todo la forma en que eres capaz de combinar elementos clásicos con soluciones modernas. Los jardines tienen que vivir, respondió ella. No puedes limitarte a copiar el diseño histórico. Tienes que adaptarlo a las necesidades modernas. Igual que los libros, asintió. Las historias clásicas solo funcionan si resuenan entre los lectores modernos. A menudo hablaban así de jardines y libros, de tradición e innovación. Nathaniel hablaba de los manuscritos que habían pasado por sus manos. Rowena compartía planes para futuros proyectos. Su compañía era fácil y relajada, sin tensiones, sin necesidad de fingir. La primavera cobraba fuerza. Los narcisos florecían en el jardín, seguidos de los tulipanes. El tobogán alpino empezaba a tomar la forma prevista. Nathaniel llevaba allí a menudo su ordenador portátil y se instalaba en un banco cerca de donde trabajaba Rowena. Es un lugar mejor para pensar, explicaba, y la vista es inspiradora. Rowena notó que él apartaba a menudo la vista de la pantalla, observando su trabajo. A veces sus miradas se cruzaban y ambos volvían apresuradamente a su trabajo. ¿Sabes?, le dijo él una noche mientras estaban sentados en la terraza después de cenar. Hace tiempo que pienso en comprarme una casita en el campo. Con jardín, por supuesto. ¿Puede decirme en qué debo fijarme a la hora de elegir un terreno? La conversación se prolongó hasta el anochecer. Hablaron de exposición, suelos, drenaje, y Rowena se sorprendió pensando que hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto de una simple conversación. Al día siguiente, Nathaniel se marchó a Londres. El editor requería su presencia en una reunión importante. De repente, el jardín le pareció a Rowena inusualmente vacío, y el banco junto al tobogán alpino parecía huérfano sin su visitante habitual. «Volverá dentro de una semana», dijo Marjorie, dándose cuenta de su estado de ánimo. El trabajo sobre el libro aún no ha terminado. Rowena asintió, fingiendo cuidadosamente que aquella información no le interesaba especialmente, pero se había pasado toda la tarde mirando catálogos de plantas, anotando las que podrían ser adecuadas para un pequeño jardín campestre. Por si acaso. Las noticias de los problemas de Dexter procedían de Imogen. Su librería seguía siendo el centro de los cotilleos del pueblo. Rowena había pasado a visitar a su amiga un sábado por la mañana, cuando había calma en la finca entre una cita y otra. ¿Te lo puedes creer? Imogen estaba colocando libros nuevos en las estanterías.
Su nuevo gimnasio en el complejo comercial ha cerrado. Dicen que no calculó el alquiler. Y luego está esa idea suya de la biblioteca. El ayuntamiento rechazó el proyecto, pero él ya ha invertido en el equipamiento. Rowena ayudó a guardar los libros, escuchando distraídamente las noticias. Los problemas de su exmarido ya no despertaban mucha emoción en ella. Pero eso no es todo. Imogen bajó la voz, aunque no había nadie más en la tienda. ¿Recuerdas a Michael Ashton, su socio? Bueno, el otro día lo vieron en River House con Cassandra, y parecían más que amigos, ya me entiende. The River House era el restaurante más caro de la ciudad. Rowena recordaba a Michael, un joven ambicioso que había invertido mucho en la expansión de la cadena de gimnasios de Dexter. Durante la semana siguiente, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Michael Ashton anunció su retirada de la sociedad, llevándose su parte de la inversión. Cassandra abandonó el gimnasio y dejó una nota en la mesa de Dexter. Pronto fue vista en el nuevo centro deportivo de Ashton, ya como directora de desarrollo. Rowena se había enterado por la señora Henderson, que había venido a hablar de la plantación de primavera en su jardín. Menudo escándalo, sacudió la cabeza la señora mayor. Dicen que su exmarido montó una escena muy fea en el vestíbulo de River House cuando los pilló juntos. Tuvo que intervenir la seguridad. Rowena se centró en el plan de plantación. Discutamos la colocación de las hortensias en la terraza sur, pero las noticias seguían llegando. Dexter se vio obligado a cerrar otros 2 clubes y a despedir a parte de su plantilla. Su intento de atraer a nuevos inversores fue infructuoso y su reputación se vio empañada por el escándalo. Una noche se presentó en la finca sin avisar y claramente borracho. Rowena estaba trabajando en su despacho en un nuevo proyecto cuando oyó un alboroto en el vestíbulo. «Necesito hablar con Rowena». La voz de Dexter sonaba desacostumbradamente ronca. «La señorita Hatch está ocupada». El tono gélido de la señora Pierce podría haber congelado los trópicos. «Y le pediré que abandone la mansión de inmediato». «No lo entiende». Dexter alzó la voz. «Se supone que ella debe ayudarme. Ella es mi esposa». «Ex esposa», vino la voz calmada de Marjorie. «Y te sugiero encarecidamente que te vayas antes de que llame a la policía». Rowena oyó a Rufus y al jardinero acompañar a Dexter a la salida. Esa misma tarde, Marjorie pasó a verla. «¿Estás bien?» «Sí», se sorprendió Rowena al comprobar que era cierto. «Sabes, incluso me alegro de haberle visto así. Por fin destrozó la imagen del hombre de éxito y seguro de sí mismo que yo creía que era». «A algunas personas les contraindica el éxito», observó Marjorie. «Lo dan por sentado y olvidan que la suerte ama a los precavidos». Al día siguiente, Rowena se encontró casualmente con Cassandra en la ciudad, cuando salía de una boutique con las bolsas de la compra. La antigua amante de Dexter estaba perfecta con un traje caro y un nuevo peinado. «Oh, Rowena», sonrió Cassandra con la sonrisa profesional de una instructora de yoga. «¿Cómo estás?» «Bien», respondió Rowena. «Trabajando en nuevos proyectos, haciendo crecer mi negocio». «Sí, lo he oído», la miró Cassandra. «Sabes, siempre le he dicho a Dexter que eres un poco demasiado simple para él. Pero supongo que me equivoqué. Es él quien ha resultado ser demasiado simple». Se alejó, con los tacones repiqueteando en el pavimento. Rowena la observó y pensó que Cassandra podría haber encontrado exactamente lo que buscaba. Michael Ashton era más joven que Dexter, más rico y más ambicioso. Aquella tarde estaba trabajando en el jardín, plantando nuevas rosas, cuando Nathaniel, que había regresado de otro viaje a Londres, se le acercó. «Me he enterado de lo de tu exmarido», le dijo. «Me solidarizo». «No lo estés». Rowena se sacudió la tierra de los guantes. «¿Sabes qué es lo interesante? No siento schadenfreude ni lástima, solo alivio. Es como si por fin se hubiera cortado el último hilo que me ataba al pasado». Nathaniel guardó silencio, mirando el sol poniente. A veces hay que perderlo todo para empezar algo nuevo. Rowena asintió. Pensó en lo extraña que era la vida. Mientras Dexter perdía todo lo que consideraba importante, ella ganaba lo que había soñado durante tanto tiempo. Un trabajo que le gustaba, respeto, independencia. Y quizá algo más, algo que era demasiado pronto para decir en voz alta. La idea de abrir su propio estudio de paisajismo no se le ocurrió a Rowena de inmediato. El número de encargos crecía y cada vez le resultaba más difícil trabajar sola.
Mantenía reuniones con clientes en la finca, pero hacía falta algo más para trabajar a pleno rendimiento en los proyectos. Aquella mañana, Rowena estaba colocando dibujos en su despacho cuando Marjorie se acercó con una taza de café. «Esto se está llenando», comentó, mirando las pilas de catálogos y carpetas de archivos. «Y ayer te vi hablando con clientes en el jardín porque había una reunión con contratistas en la oficina». Rowena suspiró. «Sí, cada vez hay más trabajo. Quizá deberíamos pensar en una ayudante o un estudio propio». Marjorie se recostó en su silla. «Te he estado observando durante los últimos meses. Tienes clientes fijos, una buena reputación, proyectos interesantes. Es hora de expandirse». «Eso requiere una inversión seria», Rowena negó con la cabeza. «Alquiler de espacio, equipamiento, sueldos para los empleados. ¿Y si hubiera un inversor?». Rowena miró sorprendida a Marjorie. Esta dio un sorbo a su café con indiferencia. «Estoy pensando dónde invertir los derechos de autor del último libro. Los bienes inmuebles son fiables, pero aburridos. Un negocio prometedor, en cambio». «¿Lo dice en serio?». «Absolutamente. Es más, tengo en mente el local perfecto, una mansión victoriana en el centro de la ciudad. La planta baja ha estado vacía durante 6 meses. Solía ser una galería de arte. Techos altos, grandes ventanas, entrada independiente. Y lo que es más importante, un pequeño jardín. Se podría utilizar como espacio de exposición». Los acontecimientos se desarrollaron rápidamente. Una semana más tarde, ya estaban mirando el local. Realmente ideal para un estudio de diseño. 15 días después, firmaron el contrato de arrendamiento. Marjorie insistió en convertirse en socia minoritaria, para que las cosas fueran justas. Rowena se metió de lleno en el lío de montar el estudio. Había que encargar muebles, equipos de diseño y muestras de materiales. Contrató a una joven arquitecta paisajista, Emily, licenciada universitaria, con talento y energía. Luego llegó Grace, una experimentada gestora de proyectos, que se encargó de todo el trabajo administrativo. El pequeño jardín situado detrás del estudio se fue transformando poco a poco en una auténtica pieza de exposición. Rowena creó allí varias zonas diferentes, en las que se mostraban distintos estilos y enfoques del diseño. Los clientes podían ver cómo serían determinadas plantas en la realidad, tocar los materiales y evaluar la calidad del trabajo. «¿Sabes qué es lo más importante en un negocio?», dijo Marjorie mientras observaba cómo se transformaba el jardín. «Encontrar tu nicho y no intentar complacer a todo el mundo. Tienes tu propio estilo, tu propia visión. Eso es valioso». Hatch Design Studio abrió a principios de verano. Todos los habitantes de la finca acudieron a la inauguración. Rufus cocinó la comida, la señora Pierce ayudó a dar la bienvenida a los invitados y Nathaniel, que estaba en la ciudad por asuntos editoriales, trajo un enorme ramo de flores silvestres, por la naturalidad del interior. Los primeros meses de trabajo demostraron que la decisión había sido acertada. Contar con un estudio profesional atrajo a nuevos clientes, entre ellos propietarios de hoteles rurales y restaurantes. Ahora Rowena podía emprender proyectos de mayor envergadura con un equipo de confianza. «Se puede seguir utilizando la oficina de la finca», afirma Marjorie. «A algunos clientes les gusta el ambiente de una casa antigua. Además, tu jardín aquí es la mejor publicidad». Rowena sentía que por fin había encontrado su lugar en la vida. Seguía viviendo en la finca, pero ahora era una elección consciente y no una medida forzada. Por las mañanas trabajaba en el jardín de Marjorie, luego iba en coche al estudio, y por las tardes volvía a su acogedora habitación encima del garaje. «Es curioso», le dijo una vez a Nathaniel mientras paseaban por el jardín. «Hace un año pensaba que lo había perdido todo, y ahora tengo un negocio que me encanta, gente que me apoya y planes de futuro. Y un jardín», añadió con una sonrisa. «No te olvides del jardín». «El jardín», corrigió ella. «Ahora tengo 2, y quizá haya más». Aquella tarde, Rowena estaba sentada en su despacho del estudio, ordenando su correspondencia. Sobre la mesa había nuevos pedidos, muestras de materiales para futuros proyectos y un número reciente de una revista de horticultura, con su artículo sobre las tendencias actuales en diseño paisajístico. La ventana daba al pequeño jardín donde Emily atendía a un cliente. Grace estaba concertando citas para el mes siguiente. La vida tomaba un nuevo rumbo, tranquila, confiada y llena de sentido. Dexter se presentó en el estudio sin avisar. Entró una mañana en la que Rowena estaba discutiendo el proyecto del invernadero con sus clientes.
Había adelgazado mucho y su caro traje ya no le quedaba tan perfecto como antes. Grace intentó explicarle que la señorita Hatch estaba ocupada, pero Dexter hizo caso omiso de sus palabras y entró directamente en la sala de reuniones. Disculpen. Rowena se volvió hacia los clientes, una pareja de ancianos que planeaban una remodelación de su jardín. Continuaremos en unos minutos. Dexter parecía fuera de lugar en su despacho, como una reliquia de una vida pasada traída accidentalmente a la nueva realidad. «Vendo la casa», dijo sin preámbulos, «en la que vivíamos antes. Mamá decidió que era un buen momento para pasármela, pero, en fin, he pensado que podrías volver. Empezar de nuevo». Rowena lo miró en silencio, observando las nuevas arrugas alrededor de los ojos, las canas en las sienes, el tic nervioso de la corbata. «Cometí un error», continuó. «Cassandra era una especie de obsesión. Y tú siempre has sido de fiar. Estable. Confiable», repitió Rowena. «¿Como un mueble? No lo entiendes», se pasó una mano por el pelo. «Puedo arreglar esto. Tengo nuevos planes, ideas para el negocio. Con tu ayuda, con mi dinero, ¿quieres decir?» Dexter se quedó callado. Rowena se acercó a la ventana, mirando su pequeño jardín donde Emily estaba ahora trabajando, plantando nuevas plantas. «¿Sabes qué es lo más sorprendente?», dijo en voz baja. «En realidad te estoy agradecida. Si no me hubieras echado entonces, nunca habría encontrado el valor para empezar de nuevo». «Rowena». «No», negó con la cabeza. «No has venido porque me quieras. Has venido porque necesitas apoyo, pero ya no quiero ser el apoyo de otra persona. Tengo mi propia vida». Llamaron a la puerta con cautela. «Adelante». Rowena estaba segura de que era Grace con un recordatorio de un cliente, pero Nathaniel se asomó al despacho. «Siento la intrusión», dijo. «Pero me pediste un recordatorio sobre la reunión con los contratistas en la finca». Dexter le dirigió una mirada evaluadora. «¿Y quién es?» «No importa», respondió Rowena. «Tampoco importa nada más. Adiós, Dexter. Y por favor no vuelvas». Lo vio alejarse, encorvado, envejecido, perdido su antiguo pavoneo. Nathaniel permaneció en silencio a su lado. «No hay reunión con los contratistas, ¿verdad?», preguntó Rowena cuando la puerta se cerró tras Dexter. «No», admitió él. «Vine para invitarle a comer, pero lo vi y decidí. ¿Intervenir? ¿Ayudar? Ni yo misma lo sé». Ella sonrió. «Gracias. Eso fue oportuno». «¿Así que el almuerzo se cancela?» «¿Por qué no? Todavía tengo una reunión con un cliente, pero estoy libre después de la 1». Almorzaron en un pequeño restaurante no muy lejos del estudio. Hablaron del nuevo libro de Marjorie, de los planes de ampliación de la zona ajardinada de la finca, de la última exposición de arte jardinero. Ni una palabra sobre Dexter, como si su aparición no fuera más que una sombra pasajera del pasado. Por la tarde, de vuelta en la mansión, Rowena dio un largo paseo por el jardín. Nathaniel se unió a ella sin haber sido invitado. Se limitó a caminar a su lado, comentando de vez en cuando los cambios en la vegetación. «¿Sabes?», dijo cuando se detuvieron junto al estanque de lirios. «Tengo que volver a Londres la semana que viene. El trabajo sobre el libro de Marjorie está terminado». «Oh», Rowena sintió una repentina punzada de decepción. «Por supuesto, el trabajo es el trabajo. Pero yo pensaba…», vaciló. «Ahora mismo hay una exposición de arte de jardinería en la ciudad. ¿Quizás estarías dispuesto a hacerme compañía? ¿El próximo fin de semana?» Rowena lo miró. Ojos grises atentos, una sonrisa apenas perceptible, una ligera incertidumbre en la voz. No se parecía en nada a Dexter, y eso estaba bien. «Me encantaría», respondió. Permanecieron junto al estanque durante largo rato, observando cómo las primeras estrellas se reflejaban en el agua. Hablaron de libros y jardines, de viajes y planes para el futuro. Y por primera vez en mucho tiempo, Rowena sintió que estaba tomando las decisiones correctas, no porque tuviera que hacerlo, sino porque realmente lo deseaba. «No escribiré un nuevo detective», anunció Marjorie durante el desayuno. «Estoy cansada de inventar asesinatos elaborados. Quiero escribir algo real». A Rufus casi se le cae la cafetera, y la señora Pierce se arrancó de su inmutable lista de tareas pendientes. Marjorie Blackwood, la reina de la novela negra, ¿abandonaba su género habitual? «Sus lectores se sentirán decepcionados», comentó Rowena con cautela. «Mis lectores obtendrán algo más interesante que otro cadáver en la biblioteca». Marjorie untó un poco de mermelada en su tostada.
Quiero escribir una historia sobre el renacimiento, sobre una mujer que lo pierde todo y vuelve a encontrarse a sí misma. Y adivina qué, va a estar basada en una historia real. Rowena se quedó helada con una taza de café en la mano. ¿Quieres escribir sobre mí? No exactamente sobre ti, más bien, inspirado en tu historia. Por supuesto, cambiaré nombres, añadiré detalles artísticos, pero la esencia permanecerá. Una historia de transformación, de nuevos comienzos, de cómo la pérdida puede convertirse en ganancia. En las semanas siguientes, Marjorie llamó a menudo a Rowena a su despacho, aparentemente para hablar de planes de jardinería, pero en realidad para preguntarle detalles de su vida pasada, sus sentimientos, sus momentos de toma de decisiones. La clave es captar la verdad emocional, decía la escritora. Los hechos pueden cambiarse, pero los sentimientos deben ser auténticos. En la novela de Marjorie, la protagonista se convirtió en restauradora de vidrieras antiguas. Necesitaba algo visual, relacionado con la transformación del espacio, pero que no copiara exactamente su profesión. La acción transcurría en una pequeña ciudad costera, no en los suburbios. Pero la esencia de la historia seguía siendo la misma. Una mujer que ha perdido su vida habitual encuentra un nuevo camino gracias a su talento y al apoyo de gente poco corriente. Nathaniel, que venía cada 15 días a trabajar en el manuscrito, estaba encantado con la nueva idea de Marjorie. Es exactamente lo que espera el lector moderno, dijo. No solo una historia entretenida, sino algo real, parecido a la vida. Al mismo tiempo sin demasiado dramatismo ni moralina. Marjorie trabajaba en el libro con un entusiasmo poco habitual en ella. Podía escribir durante horas, olvidándose de la comida y del sueño. Rufus le llevaba los bocadillos a su despacho, y la señora Pierce le arropaba tranquilamente con un plaid cuando la escritora se quedaba dormida en su silla sobre el portátil. ¿Sabes cuál es la parte más difícil?, decía Marjorie. Transmitir ese momento de fractura. Ese momento en el que una persona se da cuenta de que la vida anterior se ha acabado y tiene que empezar una nueva. Es como los primeros brotes a través de la nieve en primavera. Rowena reconoció en la novela no solo su propia historia, sino también las historias de otras mujeres. Marjorie entretejió en la narración detalles de las vidas de sus conocidas, creando un complejo lienzo de destinos humanos. Uno de los personajes secundarios, una anciana galerista de arte, era claramente una copia de la propia Marjorie. Ella también había pasado por un divorcio, la pérdida de un modo de vida familiar, y había encontrado una nueva vocación. Todas las mujeres vuelven a empezar al menos una vez en la vida, observó la escritora. Solo que no todas encuentran el valor para reconocerlo como un comienzo y no como un final. A finales de verano, el libro estaba terminado. Marjorie lo tituló Luz a través de las vidrieras, un título que reflejaba tanto la profesión de la heroína como una metáfora de la iluminación a través de la adversidad. No busques ahí coincidencias exactas con la realidad, advirtió a Rowena, entregándole un borrador. Solo he tomado el núcleo emocional de tu historia. Todo lo demás es ficción. Mientras leía la novela, Rowena se maravilló de la precisión con la que Marjorie había conseguido plasmar los sentimientos que ella había experimentado un año atrás. La confusión, el miedo, la progresiva adquisición de confianza en sí misma, la alegría de sus primeros éxitos profesionales. ¿Y bien?, preguntó Marjorie cuando Rowena le devolvió el manuscrito. Está, cierto, respondió ella. No en el sentido de los hechos, sino en el de los sentimientos. Toda mujer que haya pasado por un divorcio o por la pérdida de una vida anterior, reconocerá aquí un poco de sí misma. Marjorie asintió satisfecha. Eso es exactamente lo que quería, la historia de una mujer que se convierte en la historia de muchas. El editor aceptó la novela con entusiasmo. Nathaniel dijo que hacía tiempo que no veía una visión tan fresca del tema de la transformación femenina. Normalmente, historias como esta se deslizan hacia el melodrama ñoño o el feminismo agresivo, explicó. Y lo que tú has hecho es humano. Lo hicimos, le corrigió Marjorie. No podría haberlo hecho sin tu olfato editorial. Y por supuesto sin nuestra musa, le guiñó un ojo a Rowena. Aquella tarde, Rowena permaneció sentada en el jardín durante largo rato, reflexionando sobre las vicisitudes del destino. ¿Quién iba a pensar que su drama personal se convertiría en una novela que podría ayudar a otras mujeres a encontrar la fuerza para empezar una nueva vida? Mientras se dormía, pensó en el hecho de que toda historia tiene una secuela, y la suya no era una excepción.
La noticia de la quiebra de la cadena de gimnasios de Dexter había aparecido en el periódico local, en la sección de noticias empresariales, un pequeño artículo en la página 3. Rowena lo había leído mientras tomaba el café de la mañana en su estudio, donde revisaba el correo antes de empezar su jornada laboral. Sin embargo, se había enterado de los detalles de la historia por la señora Henderson, que había venido a hablarle de la renovación otoñal de su jardín. La anciana era una fuente inagotable de noticias de la ciudad. Todo empezó cuando el nuevo socio de Cassandra, este joven señor Ashton, abrió su club justo enfrente del centro principal de Dexter. Le contó mientras miraba muestras de baldosas de jardín. Cazaba a los mejores entrenadores, ofrecía mejores ofertas a los clientes, y luego resultó que utilizaba información privilegiada que obtuvo de Cassandra. Rowena intentó centrarse en el proyecto, pero la señora Henderson era imparable. Dexter intentó demandar, pero solo consiguió endeudarse más. Y cuando el banco se negó a reestructurar el préstamo, así que ahora todos sus clubes están a la venta. Grace le trajo los últimos documentos para que los firmara, y Rowena se sintió aliviada de volver al trabajo. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Unos días después, Imogen llamó con nuevos detalles. ¿Te lo puedes creer? Cassandra también ha dejado a Michael Ashton. Ahora se ha reunido con un inversor de Londres. Dicen que planea comprar la cadena de clubes de Dexter por casi nada. Rowena escuchó estas noticias con una extraña sensación de distanciamiento. La vorágine de acontecimientos que habían destruido el negocio de Dexter le parecía el resultado natural de sus propias decisiones y acciones. De vez en cuando se encontraba con su ex marido en la ciudad. Había envejecido considerablemente, había dejado de llevar trajes caros, había cambiado el coche de ejecutivo por uno de segunda mano. Se decía que había vendido la casa y alquilado un piso en un barrio no muy prestigioso. Marjorie, al enterarse de la noticia, solo soltó una risita. Es una historia clásica. Un hombre que se cree más listo que los demás se convierte en víctima de su propia arrogancia. Pero es demasiado trillado para mi nueva novela. Cassandra también cambió. Ahora aparecía por la ciudad en un coche caro con matrícula londinense, vestida de forma aún más espectacular y ostentando su condición de triunfadora en la vida. Sin embargo, se rumoreaba que su nuevo acompañante era 20 años mayor que Dexter. Una tarde, Rowena se topó accidentalmente con Dexter en el supermercado. Él estaba de pie junto a una estantería de artículos promocionales, estudiando las etiquetas de los precios. Al notar la presencia de su exmujer, trató de fingir que solo estaba mirando el surtido. «Hola», dijo Rowena con sencillez. «Ah, hola», intentó fingir despreocupación. «¿Cómo va tu negocio de jardinería?» «Bien, vamos a abrir una sucursal en un pueblo vecino». «Sí, eso es genial», titubeó. «Mira, tal vez...» «No», interrumpió ella suavemente. «Lo que quieras sugerir, no. Estoy bien, Dexter, y quiero que siga siendo así». Dio la vuelta al carro y siguió caminando, sintiendo su mirada en su espalda. Por primera vez, sintió verdadera lástima por su exmarido. No por su ruina económica, sino porque nunca se había dado cuenta de que no se puede construir la felicidad sobre la miseria de los demás. Aquella noche le contó el encuentro a Nathaniel, que había venido a pasar el fin de semana a la finca. Hace un año pensaba que era el fin del mundo quedarme sin casa, sin dinero, sin apoyo. Y ahora me doy cuenta de que era el principio de una nueva vida, realmente mi vida. Nathaniel le cogió la mano. A veces hay que perder todo lo artificial para encontrar algo real. En el estudio había nuevos proyectos que necesitaban atención. Emily dominaba el diseño asistido por ordenador. Grace negociaba la apertura de una sucursal. La vida continuaba, ahora sin tener en cuenta el pasado. Y la historia de Dexter no era más que otra confirmación de la vieja verdad. Lo que siembras es lo que recoges. Sin embargo, Rowena prefería dejar esa historia en el pasado. Tenía demasiados planes para el futuro como para perder el tiempo con recuerdos. El otoño trajo varias sorpresas a la vez. La novela de Marjorie, Luz a través de las vidrieras, encabezó inesperadamente la lista de libros más vendidos en la segunda semana de ventas. Los críticos la calificaron de soplo de aire fresco en la literatura contemporánea, y las lectoras escribieron elogiosas reseñas en las redes sociales. No esperaba este tipo de respuesta, admitió Marjorie, mientras desayunaba y leía otra reseña elogiosa. Pensé que mis fans se sentirían decepcionados por la falta de cadáveres e investigaciones. Nathaniel, que había llegado a la finca para pasar el fin de semana,
sonrió satisfecho. Te dije que el momento era perfecto para una historia como esta. La gente está cansada de detectives, quieren algo auténtico. El éxito del libro coincidió con una oferta inesperada para el estudio de Rowena. Los propietarios de la finca histórica Thornfield Hall, situada en el condado vecino, convocaron un concurso para la reconstrucción del antiguo parque. Se trataba de un proyecto prestigioso. La finca era patrimonio nacional y sus jardines fueron considerados en su día de los más bellos del país. Deben participar, insistió Emily, agitando un folleto con las bases del concurso. Tenemos todo lo que necesitas: experiencia con jardines históricos, conocimiento de las tendencias actuales, una cartera de proyectos de éxito. Rowena dudó. El proyecto era enorme, más de 50 acres de terreno, que incluían un jardín formal, una rosaleda, un huerto y una zona boscosa. Pero Emily tenía razón. Su estudio tenía la experiencia necesaria. Durante 15 días trabajaron en el proyecto del concurso, a menudo quedándose en el estudio hasta altas horas de la noche. Grace organizó una excursión a Thornfield Hall para explorar la zona. Emily creó modelos tridimensionales del futuro jardín. Rowena pensó en todos los detalles, esforzándose por conservar el espíritu histórico del lugar, pero adaptándolo a un uso moderno. Marjorie sacudió la cabeza mientras las veía trabajar. Recuerdo estar sentada así en mi primer libro, sin dormir, sin descansar, solo trabajando. Es una buena señal cuando un proyecto te absorbe por completo. La presentación del proyecto tuvo lugar en la antigua biblioteca de Thornfield Hall. Rowena expuso su visión de la remodelación ante un grupo de historiadores, arquitectos paisajistas y representantes del National Heritage Trust. La idea principal de nuestro proyecto es conservar el aspecto histórico del jardín, pero convertirlo en un espacio vivo y funcional. Proponemos recrear todos los elementos principales de un jardín victoriano, utilizando tecnología y materiales modernos. Una semana después llegó una carta oficial. El proyecto de Hatch Design Studio había sido reconocido como el mejor. En el contrato se especificaba una suma que hizo que a Grace se le pusieran los ojos en blanco, y el plazo era de 2 años. Definitivamente, ahora necesitamos una sucursal, dijo Emily. Y al menos 2 arquitectos paisajistas más en plantilla. Esa noche Marjorie organizó una pequeña fiesta en la finca. Rufus se superó preparando una cena gourmet, y la señora Pierce sacó una botella de vino de coleccionista de la bodega. «Por el éxito», proclamó Marjorie. «Mi humilde romance y tu gran proyecto. Nada mal para un otoño, ¿verdad?» Nathaniel, sentado junto a Rowena, dijo en voz baja: «Sabes, estoy orgulloso de ti. Lo has hecho todo tú sola, con tu propio trabajo, con tu propio talento». «No del todo sola», objetó ella. «Sin el apoyo de Marjorie, sin un equipo». «Pero empezaste por tu cuenta», insistió él. «Y eso es lo que cuenta». Después de cenar, salieron al jardín. La tarde otoñal era desacostumbradamente cálida, y el aire olía a crisantemos y hojas caídas. «Yo también tengo noticias», dijo Nathaniel. «La editorial va a abrir una sucursal aquí en la ciudad. Me han ofrecido dirigirla». Rowena sintió que el corazón le latía más deprisa. «¿Has dicho que sí? ¿Qué te parece?», sonrió. «Por cierto, están interesados en tu historia. Quieren una serie de libros sobre diseño paisajístico, consejos prácticos, historias de éxito, ese tipo de cosas. ¿Te gustaría probar a ser autora?». Dieron un largo paseo por el jardín, hablando de futuros proyectos, tanto laborales como personales. En algún lugar de la casa, Marjorie trabajaba en una nueva novela. Rufus revolvía platos en la cocina. La señora Pierce hacía listas para mañana. Una tarde cualquiera en Blackwood Manor. El comienzo de muchas nuevas historias. La boda se celebraría en el jardín de Blackwood Manor, el lugar donde todo empezó. Rowena insistió en una ceremonia modesta, solo para amigos íntimos. Marjorie, sin embargo, se mostró muy activa en los preparativos. «Si vas a hacerlo, hazlo bien», declaró, mirando catálogos de floristas de bodas. «Después de todo, no todos los días se casa mi jardinero con mi editora». Rufus se encargó de organizar el menú festivo, rechazando cualquier intento de encargar un catering. «En mi casa no se servirá comida de chefs de fuera». La señora Pierce ordenó en silencio todos los rincones de la finca, y en su tiempo libre se dedicó a elaborar la lista de invitados y la distribución de los asientos. Incluso los perros parecieron reconocer la importancia del momento y dejaron de desenterrar los parterres.
Emily asumió con entusiasmo la tarea de decorar el jardín para la ceremonia, convirtiéndolo en una especie de proyecto de exposición para el estudio. Grace coordinó el flujo de trabajo para que los preparativos de la boda no interfirieran con el proyecto en Thornfield Hall. La nueva oficina del estudio Hatch Design abrió una semana antes de la boda. El amplio espacio en el centro de la ciudad vecina, con grandes escaparates y su propio jardín de demostración, atrajo inmediatamente la atención de los clientes potenciales. Ahora tenemos una cadena en toda regla, bromea Emily. Sede central en una mansión histórica, sucursal en el centro de negocios, como una empresa seria. Marjorie, mientras tanto, trabajaba en un nuevo libro, una secuela de Light Through Stained Glass. La historia no termina con la boda, dice. Es solo el comienzo de una nueva etapa. Mi heroína desarrollará ahora su negocio, aprenderá a combinar su vida personal con la profesional y encontrará el equilibrio entre el pasado y el futuro. El día de la boda fue como si el tiempo hubiera decidido hacer un regalo. Era un perfecto día de septiembre, cálido y soleado. El jardín de Blackwood Manor estaba en todo su esplendor. Las últimas rosas estaban junto a los crisantemos tempranos. Los parterres rebosaban de ásteres otoñales y los árboles empezaban a cambiar de color. Rowena había elegido un sencillo vestido marfil y, en lugar de un ramo tradicional, llevaba un pequeño ramo de rosas y flores silvestres, las mismas que crecían en el jardín. Nathaniel llevaba un traje de color claro y, en contra de la tradición, también renunció a la flor en el ojal en favor de una pequeña ramita de romero, como había dicho Marjorie. La ceremonia tuvo lugar en la Rosaleda, donde Rowena había empezado a restaurar el jardín el año anterior. Marjorie, como testigo, se enjugó furtivamente las lágrimas, y la señora Pierce, olvidando su habitual recato, se sonó sonoramente la nariz en su pañuelo de encaje. En la cena nupcial, que Rufus había convertido en un verdadero espectáculo gastronómico, Marjorie se levantó para brindar. Hace un año, llegó a este jardín una mujer que lo había perdido todo, menos su talento y su dignidad. Hoy aquí está una empresaria de éxito, una mujer querida y, no me asusta la palabra, una verdadera artista. Rowena, has demostrado que el final de una historia puede ser el principio de otra mucho mejor. Brindo por un nuevo capítulo. Tras la celebración, los recién casados no se marcharon de viaje de novios. Demasiado trabajo requería su presencia. Rowena estaba coordinando el inicio de las obras en Thornfield Hall. Nathaniel estaba montando la nueva sucursal de la editorial. La luna de miel puede esperar, dijo Rowena. Todavía tenemos toda la vida por delante. Se instalaron en una casita de campo no muy lejos de la finca, lo bastante cerca para que Rowena pudiera continuar su trabajo en el jardín de Marjorie, pero lo bastante lejos para empezar su propia historia. ¿Sabes?, dijo Nathaniel una vez, mientras observaba a Rowena esbozar su futuro jardín. Nunca creí las historias sobre el segundo intento. Pensaba que solo eran historias inventadas por escritores. Pero ahora me doy cuenta de que a veces la vida realmente te da la oportunidad de empezar de nuevo. Y eso es maravilloso. Marjorie iba a menudo a visitarles, aparentemente para consultarles sobre la nueva novela, pero en realidad solo para alegrarse de su felicidad. Mi nuevo libro tendrá muchos jardines, solía decir. Porque un jardín es siempre una historia de paciencia, trabajo y fe en el futuro. También lo es el amor, ¿no? Rowena estuvo de acuerdo. Ahora lo sabía con certeza. Cada jardín, como cada vida, es una historia que continúa, que cambia, que crece. Y lo más importante es estar preparado para esos cambios, aceptarlos y crear una historia propia y única.